Lentes. En esta sección vamos a estudiar la formación de imágenes por lentes. Cómo podemos calcular más tarde usando una ecuación la posición de la imagen si ponemos un objeto frente a un lente y cómo podemos describir esa imagen. Antes de eso vamos a estudiar la formación de imágenes usando el método de rayos, algo parecido a lo que trabajamos con el caso de los espejos. Bueno, primero, un lente es un pedazo de material transparente que tiene una cierta forma particular, ¿verdad? Aquí vemos este lente, ¿verdad? Que le llamamos un lente convergente. Ese lente tiene la propiedad de que desvía los rayos de luz. En el caso del lente que se muestra aquí convergente, los rayos que vienen paralelos convergen o se acercan a un punto que le llamamos el foco. Vamos a ver más tarde que los lentes tienen dos focos, uno a cada lado. Así que la forma particular de este lente, note que tiene una forma que voy a tratar de enfatizar aquí. Tiene esta forma. El efecto que tiene es de acercar los rayos de luz que pasan. Específicamente, si son paralelos en los rayos a lo que llamamos el eje principal, esos rayos van a pasar o todos van a cruzar por el foco. Si uno cambia la forma del lente, los efectos serán otros. En la parte inferior se muestra un lente que es divergente y note que rayos que son paralelos, como se muestran aquí, se separan. Ahora vamos a ver que este lente tiende a hacer que los rayos se separen. Y la forma de ese lente es algo así. Vamos a tratar aquí de mostrarla. La forma es algo así. Tiende a ser más delgado aquí en el centro que en los bordes. Así que la forma del lente nos va a dar como resultado que la luz se va a desviar de distintas maneras. Los lentes se pueden dividir en esas dos categorías que mencioné, lentes convergentes y lentes divergentes. La primera categoría, la de las lentes convergentes, se pueden identificar este tipo de lentes cuando si miramos el centro del lente, este área aquí, esta parte es más gruesa que los bordes. Note que acá arriba y acá abajo el lente es más fino que en el centro. Y no importa cuál es la forma del lente, si uno compara el centro del lente y los bordes, y el centro es más grueso que los bordes, este lente es un lente convergente. Note que acá es lo mismo. El centro es más grueso que los bordes. Estamos asumiendo que ese lente tiene un índice de refracción, digamos, n, y que en el exterior tenemos aire, ¿verdad? Para efectos de decir que es convergente y divergente. Y el n del lente, que yo le voy a llamar NL, es mayor que el n de lo que esté rodeándolo, en este caso el aire. Podemos tener casos, ¿verdad?, en que el medio que rodea el lente tenga un índice de refracción mayor y en ese caso las cosas se invierten. Los lentes convergentes van a ser divergentes y viceversa. Aquí estamos asumiendo, para efectos de todo lo que vamos a hacer, que el aire rodea los lentes y que por lo tanto siempre se va a cumplir esta condición. En el caso de los lentes divergentes, si uno compara el centro es más fino que el borde, ¿verdad? Los bordes de esa lente son más gruesos que su centro.
Y vemos aquí lo mismo, centro más fino que el borde, centro más fino que el borde. Así que por la forma podemos clasificar los lentes y claro está, la forma va a implicar un efecto sobre la luz. Antes de pasar a la formación de las imágenes, quisiera definir qué es una lente delgada. Una lente delgada es aquella que tiene un grosor que es despreciable cuando se le compara con su longitud focal. La longitud focal es la distancia del foco al lente. En este caso la longitud focal sería esta distancia que estoy marcando en amarillo. Y usamos la letra F minúscula para indicarla. La longitud focal es F. Note que el grosor del lente, aquí voy a ampliar un poco la imagen, el grosor del lente viene siendo esta distancia de aquí a aquí. Y evidentemente en este caso, ese grosor es mucho más pequeño que la distancia del lente al foco. Por lo tanto, esto es una lente delgada. Si miramos el caso de abajo para comparar, en este caso tenemos una lente gruesa. Note que aquí la longitud focal, pues si asumimos que desde el centro del lente hasta acá sería esta distancia, eso sería F. Pero note que el grosor, que sería de aquí a acá, ese grosor es comparable a la longitud focal, por lo tanto esta lente no es una lente delgada, es una lente gruesa. Lo que vamos entonces a establecer de ahora en adelante es basándonos en que tenemos una lente delgada. Bien, y vamos entonces a estudiar la formación de imágenes por los lentes. Tenemos el objeto. Vamos a asumir, ¿verdad?, para efectos de los diagramas, que el objeto está al lado izquierdo. El lente está aquí en el centro, ¿verdad? Tenemos un foco, que yo le voy a llamar F1 aquí y F2. F1 le vamos a llamar el foco delantero. Y F2 el foco trasero. Así que como la luz puede venir de cualquier lado aquí, podría venir desde la izquierda, podría venir de este lado hacia acá, o puede venir de la derecha hacia la izquierda, pues tenemos que hay dos focos, uno a cada lado. Ambos están a la misma distancia del centro del lente, así que, ¿verdad?, esa distancia es lo que llamamos F. Y vamos a trazar una serie de rayos para identificar dónde se forma la imagen y describirla. El primer rayo que vamos a dibujar es un rayo que es paralelo al eje principal. O sea que este rayo lo vamos a llamar R1. Y R1 es paralelo al eje principal. Para, ¿verdad?, recordar, el eje principal es esta línea que pasa por el medio aquí del lente. Este rayo se refracta, ¿verdad?, se desvía por el lente y pasa por F2. Así que se refracta y pasa por el foco trasero, que hemos llamado F2. Evidentemente necesitamos más de un rayo para identificar dónde se produce la imagen. Así que el segundo rayo
es un rayo que pasa por el centro del lente. A este rayo le vamos a llamar R2. R2 pasa por el centro del lente. Este rayo, en la aproximación de lente fina, que es la que estamos estudiando, ¿verdad? Que el lente es bien delgadito, no se desvía. Así que el rayo R2 no se desvía. ¿Verdad? En la vida real los lentes no son tan y tan delgados que sean, ¿verdad?, de grosor cero. Por lo tanto, ese rayo se desvía un poquito. Pero a medida que el lente sea fino, esa desviación es despreciable, la podemos obviar. Así que ese segundo rayo va a seguir derecho. Note que en este punto aquí se cruzan los rayos. Por lo tanto, la imagen va a estar en alguna región en esta parte. Pero podemos dibujar un tercer rayo. Ese tercer rayo pasa por el foco delantero, que sería el rayo en rojo. Vamos a llamarle R3. Así que R3, pasa por el foco delantero. Ese rayo se refracta paralelo al eje principal. Así que se refracta paralelo al eje principal. Bien, así que tendríamos ese tercer rayo aquí. Note que los rayos refractados son los rayos físicos y se cruzan detrás del lente. Y donde se cruzan los rayos físicos, hemos dicho que se forma la imagen. Por lo tanto, la imagen se va a formar detrás del lente. Bien, esta sería la imagen. Ahora bien, esa imagen, cuando es formada por los rayos que se intersecan, le llamamos una imagen real. Por lo tanto, la imagen que produce el lente para la posición del objeto, ¿verdad?, en este ejemplo, podemos describirla de la siguiente manera. La imagen es real. Real aquí significa que está detrás del lente. Podemos ver que es invertida. Está invertida. Se está apuntando hacia abajo cuando la flecha del objeto original está hacia arriba. Y la tercera observación es el tamaño, es más pequeño. Así que con esas tres características describimos la imagen. Esa imagen va a ser así si el objeto lo colocamos en cualquier lugar de tal manera que sea a la izquierda del foco delantero. Podemos tener aquí el objeto, lo podemos acercar un poco a F siempre y cuando estemos al lado izquierdo. La imagen tendrá estas características. Así que vale la pena, ¿verdad?, mencionar eso por aquí. Objeto a la izquierda de F1 del foco delantero. Bien, vamos ahora a tomar otro punto en esa flecha. Vamos a asumir que tomamos el punto medio, un punto a la mitad de la flecha, como se muestra en este dibujo. Y vamos a concentrarnos en este punto y vamos a ver entonces si hacemos los mismos rayos, si dibujamos los mismos rayos que en el caso anterior, donde se produce la imagen de ese punto. Así que
dibujamos el rayo R1 paralelo al eje principal. Ese rayo va a pasar por el foco trasero F2, este es F1. Si dibujamos ahora la que pasa por el centro, esa no se desvía. Y finalmente la que pasa por F1, el foco delantero, se refracta paralela. Por lo tanto, note que aquí se unen y la imagen, si superponemos la imagen anterior, vemos que el punto en la mitad de la flecha, que es el objeto, si uno sigue los rayos, va a tener una imagen que es en el mismo medio de la flecha imagen. Si uno toma, ¿verdad? Esto no lo vamos a hacer aquí, pero usted podría tomar básicamente puntos en toda la flecha, digamos los que estoy marcando. Si usted hace esto y traza los rayos, según los hemos enseñado, usted va a ver que puede identificar a dónde se forman las imágenes de esos puntos y eventualmente forma la imagen de la flecha, pero en la posición que estamos señalando aquí. Ahora bien, vamos a ver el caso donde el objeto ahora está a la derecha de F1, a la derecha del foco principal. Así que vamos a escribir eso por aquí. Objeto a la derecha del foco delantero. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Este sería F1. Pues trazamos el rayo R1. Ese rayo pasa por el foco trasero. Y trazamos el rayo R2. Que ese porque pasa por el centro del lente no se desvía. El tercer rayo no lo voy a dibujar en este caso porque el foco delantero queda detrás, pero con 2 rayos basta. Ahora bien, note que los rayos refractados que estoy marcando, estos rayos no se cruzan detrás. No se cruzan detrás del lente. Así que podemos escribir esto por aquí, los rayos refractados no se cruzan detrás del lente. O sea que la imagen no va a ser real. Si hacemos una descripción de la imagen, ¿verdad? Y lo ponemos por aquí, ya podemos empezar diciendo que la imagen va a ser virtual. Por lo tanto, esa imagen no va a aparecer detrás del espejo del lente, sino que va a aparecer en algún área que estoy señalando aquí. Ahora tenemos que trabajar para ver dónde aparece. Pues si los rayos físicos no se cruzan, no se intersecan, dibujamos extensiones de esos rayos. Por ejemplo, la extensión del rayo 1 sería esta línea entrecortada y la extensión del segundo rayo sería esta otra. Y noten que las extensiones sí se cruzan. Si no se cruzan los rayos refractados, los rayos extendidos sí se tienen que cruzar. Y donde se crucen ahí está la punta, la imagen de la punta de la flecha, por lo tanto esta sería la imagen. Note que aquí es que se cruzan los rayos. Y esta punta de la flecha tiene una imagen en ese lugar. Así que note que las características de esa imagen son distintas a la anterior. Es virtual. Ahora está derecha. Y note que es más grande.
O sea que si tenemos el objeto puesto entre el foco delantero y el lente, este lente funciona como un magnificador, ¿verdad? Nosotros se supone que estamos mirando por el lado de acá, ¿verdad? En este lado estamos mirando. Por lo tanto, lo que veríamos sería la imagen. Así que si el objeto está puesto entre el foco delantero y el lente, la imagen se va a ver más grande. La imagen se magnifica. Y esto es lo que vemos en una lupa. Usamos las lupas poniendo los objetos entre el foco y el lente, y por eso es que vemos la imagen que es más grande que el objeto como tal. Vamos entonces a ver el caso del lente divergente. Tenemos el objeto a la izquierda, el foco delantero F1, foco trasero F2, y vamos a trazar rayos. El primer rayo, que es R1, es paralelo al eje principal. Ahora bien, si seguimos la regla que establecimos para el lente convergente, el rayo se supone que pase por F2, o sea que siga esta dirección, pero realmente estos lentes lo que hacen es que separan los rayos de luz, no los enfocan. Por lo tanto, el rayo debe ir dirigido más en esta dirección que estoy ilustrando aquí, que entonces tener convergencia hacia el foco. ¿Cómo dibujamos ese rayo que se refracta? Pues ese rayo va a refractarse como si saliera de F1. Este rayo se refracta como si saliera de F1. Por lo tanto, dibujamos una línea guía, ¿verdad? Esta línea que acabo de dibujar aquí, y de este punto en adelante el rayo sale, ¿verdad? El rayo se refracta en esa dirección. Así que aquí hay que usar un elemento, ¿verdad? que hemos ya usado con los espejos, el de trazar una línea guía para orientar correctamente el rayo, en este caso que se refracta. Si dibujamos otro rayo, que el que pasa por el centro es R2, pues con este rayo no hay problema. Este rayo hace lo mismo, no importa si es convergente o divergente, así que sigue su camino. Así que note que ya estamos viendo una divergencia aquí de los rayos. Tenemos este que es rayo 1 refractado y este es rayo 2 refractado. Así que ya debemos tener una idea de que la imagen que se va a formar no es una imagen real. Sin embargo, vamos al tercer rayo, al que llamamos R3. Este rayo lo vamos a orientar hacia el foco trasero. Está orientado hacia el foco trasero. O sea que si dibujamos una línea guía, ese rayo va a estar orientado como si fuese a parar a F2. ¿Verdad? Y aquí tenemos el rayo, que vamos a llamarle R3. Ese rayo, si usted lo orienta hacia F2, hacia el foco trasero, se refracta paralelo al eje principal. O sea que se refracta paralelo al eje principal.
Si ahora marcamos los tres rayos, note que el R1 refractado es este, el R2 refractado es este y R3 refractado es este otro, pues vemos que no se cruzan. Por lo tanto, en este caso la imagen va a ser una imagen virtual. Por lo tanto, debemos dibujar las extensiones de esos rayos. Note que para R1 la extensión está hecha ya, ¿verdad? Si este rayo lo dibujamos hacia atrás, tenemos esta extensión. Para el rayo 2 tenemos esta extensión porque es el mismo, como no se desvía, el mismo rayo es la extensión. Nos falta para el tercero dibujar la extensión, así que sería esta. Y note que en este lugar las tres extensiones se van a cruzar, por lo tanto, ahí aparece la imagen. Y la imagen entonces es derecha y es más pequeña.